Buenas tardes, estamos en la clase de habilidades directivas y el tema de hoy es inteligencia emocional aplicada al liderazgo. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar clase, dar inicio a clase, perdón. Buenas tardes, vamos a dar comienzo con la clase. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a entrar en un tema que sinceramente marca la diferencia entre un jefe común y un líder extraordinario. La inteligencia emocional, este concepto que podría parecer simple o incluso suave, es en realidad una de las herramientas más potentes y transformadoras en el mundo de la dirección empresarial moderna. En México y muy particularmente en Nuevo León, donde la cultura laboral es intensa, competitiva y profundamente humana, la inteligencia emocional no es solo una habilidad deseable, es una necesidad directiva. Si un líder no sabe leer las emociones de su equipo, si no comprende lo que hay detrás de la frustración, la apatía o la motivación, su capacidad de conducir una organización será limitada. Cuando hablamos de liderazgo, solemos imaginar fuerza, determinación, carácter, y sí, todo eso importa, pero la diferencia en los grandes líderes de los que solo tienen un cargo es su capacidad de conectar emocionalmente con su equipo, con su gente. Esa conexión no se impone, se gana con empatía, con escucha, con presencia. Piensen en los líderes que han dejado huella en sus vidas, no solo los que gritaban más fuerte o que exigían más, sino los que sabían entenderlos, los que daban confianza, los que sabían motivar en los momentos difíciles. Eso precisamente es inteligencia aplicada al liderazgo. Hoy no venimos a hablar solo de emociones, sino de estrategia emocional, de cómo las emociones, esas fuerzas invisibles que mueven a las personas, pueden ser gestionadas para alcanzar metas colectivas, para construir equipos sólidos y para mantenernos enfocados cuando todo se tambalea. A lo largo de esta clase vamos a explorar cómo la inteligencia artificial, inteligencia emocional, una disculpa, se convierte en una ventaja competitiva real.
Hablaremos de sus fundamentos, sus pilares, su aplicación práctica y sobre todo su impacto directo en el sector productivo de México y Nuevo León. Porque si en los entornos industriales regiomontanos, donde hay metas, plazos y presión constante, un líder emocionalmente inteligente puede marcar la diferencia entre un equipo tenso y uno motivado, entre una crisis mal manejada y una oportunidad de crecimiento. La inteligencia emocional no reemplaza la competencia técnica, la complementa. Y en ese equilibrio entre la razón y la emoción, el que define a los grandes directivos, no es casualidad que los CEOs más admirados del país, de empresas como FEMSA, Cemex o Heineken, hayan incorporado el desarrollo emocional dentro de su formación ejecutiva. En mi experiencia docente y empresarial, he visto cómo los líderes que dominan esta habilidad logran transformar no solo su entorno laboral, sino también su vida personal. Se vuelven más asertivos, más empáticos, más centrados y sobre todo más conscientes del impacto que generan en los demás. Quiero que piensen que algo desde el inicio, qué es lo que realmente mueve a las personas. No son los bonos, ni los castigos, ni siquiera el sueldo. Es la forma en que se sienten tratados, reconocidos, valorados. La inteligencia emocional es la herramienta que nos permite tocar esa fibra humana de manera consciente y responsable. A lo largo de esta clase descubrirán que la inteligencia emocional no se trata de ser buena gente, sino de ser una estrategia emocional. Alguien que entiende que detrás de cada resultado hay un conjunto de emociones que deben de ser gestionadas. Vamos a recorrer esta sesión como si fuera una travesía. Iniciaremos entendiendo qué es la inteligencia emocional, cómo se relaciona con el liderazgo y por qué se ha convertido en el motor silencioso del éxito organizacional. Así que tomen nota, participen, reflexionen y sobre todo observen su propio liderazgo interno, porque antes de liderar a otros uno debe de aprender a liderarse a sí mismo. Y para comenzar con bases sólidas, avancemos a nuestra siguiente diapositiva, donde definiremos formalmente qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional en el liderazgo? Para entender a fondo la inteligencia emocional debemos partir de su definición más sencilla y poderosa. Es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y la de los demás. En otras palabras, es tener la habilidad de leer lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y decidir cómo actuar con base en eso. Durante mucho tiempo, las empresas creyeron que el éxito dependía del coeficiente intelectual de la preparación técnica o de la experiencia, pero el investigador Daniel Goleman en los años 90 cambió esta visión al demostrar que el verdadero predictor del éxito, sobre todo en posiciones de liderazgo, es la inteligencia emocional. Según Goleman, los líderes más efectivos no solo tienen más diplomas, sino los que manejan mejor sus emociones, aquellos que saben mantener la calma en la tormenta, que pueden motivar a su equipo cuando hay incertidumbre y que no dejen que el enojo o la frustración nublen su juicio. Esto es fundamental porque en el mundo real del liderazgo no se trata solo de tomar decisiones racionales, sino de gestionar estados emocionales colectivos. Si un equipo está desmotivado, con miedo o confundido, ninguna estrategia técnica funcionará, pero si un líder logra conectar con las emociones de su gente, pueden conducirlo hacia la acción con energía y convicción. Pensemos en un ejemplo de la vida real en México, un gerente de planta en Apodaca que enfrenta una semana crítica por incumplimiento de entregas. Tiene dos opciones: reaccionar con enojo y presión o utilizar su inteligencia emocional para comprender la causa del problema, comunicar sin culpar y motivar al equipo para resolverlo juntos. La inteligencia emocional segundo camino, responder con conciencia, no reaccionar con impulso. En eso radica su poder.
Y no estamos hablando de ser blando o demasiado emocional. Al contrario, un líder emocionalmente inteligente tiene un control tan firme de sí mismo que no se deja dominar por el estrés o la ira. Ese equilibrio genera respeto. En México, diversas empresas se han incorporado a programas de desarrollo emocional para sus mandos intermedios, por ejemplo, en el sector automotriz de Nuevo León. Empresas como Kia y Ternium han implementado talleres de inteligencia emocional orientados a mejorar la comunicación, la empatía y la gestión de conflicto. Los resultados han sido claros: menos rotación, mayor productividad y un clima laboral más armónico. La relevancia de la inteligencia emocional en el liderazgo radica en su efecto directo sobre la toma de decisiones. Cuando una persona es consciente de sus emociones, puede evaluar una situación con mayor objetividad sin dejar que el enojo o la ansiedad la dominen. Eso se traduce en decisiones más sabias, más humanas y al final más efectivas. En el contexto de Nuevo León, donde los equipos son más exigentes, el ritmo de trabajo es alto y la presión por resultados es constante. La inteligencia emocional se convierte en un escudo contra el desgaste y una brújula para liderar con claridad. Otra ventaja es que se promueve un tipo de liderazgo transformador. Un líder con inteligencia emocional no conforma con mandar, inspira, conecta, eleva a su equipo, y eso tiene un valor incalculable porque cuando las personas confían emocionalmente en su líder, trabajan no solo por obligación, sino por compromiso. De hecho, un estudio del Instituto Mexicano de Liderazgo Organizacional demostró que los empleados que perciben empatía y apoyo emocional de sus jefes tienen un 32% más de productividad y un 45% menos de ausentismo laboral. Sus números que deberían hacer reflexionar a cualquier directivo. La inteligencia emocional es, en síntesis, la base invisible de la influencia auténtica. Es lo que convierte a un líder en una figura respetada y no temida, seguida por convicción y no por jerarquía. Así que antes de pasar a los pilares de la inteligencia emocional, les dejo una idea central: que ser un líder emocionalmente inteligente no significa sentir menos, sino sentir mejor. Es tener la madurez para transformar la emoción en acción positiva, la empatía en fortaleza y la vulnerabilidad en conexión humana. Ese es el tipo de liderazgo que hoy se está revolucionando el mundo empresarial y también el que está transformando las organizaciones más competitivas en Nuevo León. Pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Ahora que comprendemos qué es la inteligencia emocional, entremos en la parte más fascinante: sus pilares fundamentales. Daniel Goleman identificó 5 competencias clave, pero hoy nos concentraremos en las 4 más estratégicas para un líder: el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Estas son las bases que sostienen a cualquier liderazgo sólido. Empecemos con el autoconocimiento. Este pilar parece que simple, pero es el más profundo. Consiste en reconocer qué sentimos, por qué lo sentimos y cómo esas emociones influyen en nuestras decisiones. Muchos líderes creen que son racionales cuando en realidad están siendo dirigidos por emociones no reconocidas como frustración, miedo, orgullo o inseguridad. Por ejemplo, un directivo que se siente inseguro puede compensarlo con autoritarismo, creyendo que sea así que mantiene respeto. Sin embargo, lo que genera es distancia emocional. En cambio, un líder que reconoce su vulnerabilidad y la maneja con madurez proyecta confianza auténtica. En Monterrey y en varias industrias manufactureras he visto gerentes que transformaron sus equipos solo con el simple acto de reconocer sus errores con humildad. Eso es liderazgo emocional. El autoconocimiento también implica saber cuáles son nuestros detonantes emocionales. Todos tenemos botones rojos, cosas que nos irritan, frustran o desaniman.
Y en un líder inteligente emocionalmente, los identifica y los gestiona antes de que tomen control. En vez de reaccionar impulsivamente, responde estratégicamente. Y el segundo pilar es el autocontrol. Aquí estamos en el terreno del dominio emocional. No se trata de suprimir emociones, sino de canalizarlas correctamente. Un líder que domina el autocontrol puede mantener su serenidad incluso en los momentos más críticos en contextos de alta presión, como el cierre de trimestre en una empresa o una crisis de producción. Esa estabilidad emocional es contagiosa. Imaginen a un supervisor de planta en Santa Catarina, una máquina se detiene, el pedido está por vencerse y el ambiente se llena de tensión. Si el líder grita, se desborda o culpa a los demás, el caos se multiplica. Pero si mantiene la calma, da instrucciones claras y transmite confianza, el equipo sigue su ejemplo y actúa con orden. Ese control emocional salva no solo la operación, sino también la moral colectiva. Y pasamos al tercer pilar, que viene siendo la empatía social. Esta palabra la escuchamos mucho porque pocas veces se comprende en profundidad ser empático. No es solo sentir lo que otro siente, sino entender el marco emocional del otro, sin perder el propio equilibrio. Es mirar más allá de los hechos para comprender las causas humanas detrás de las conductas. Un ejemplo muy claro lo encontramos en los equipos intergeneracionales que abundan en Nuevo León, jóvenes ingenieros, técnicos con décadas de experiencia y gerentes formados en otra época conviven bajo en un mismo techo industrial sin empatía. Sin esas diferencias se convierten en fricciones. Con empatía se transforman en sinergias. El líder que escucha, que pregunta, que intenta comprender, crea puentes donde otros levantan muros. La empatía no significa ceder siempre, significa decidir con entendimiento. Un líder empático puede corregir con firmeza y al mismo tiempo mantener la dignidad del otro intacta. Esa es la magia del liderazgo emocional. Si se dirige sin humillar, si exige sin destruir, llegamos al cuarto pilar, las habilidades. Aquí la inteligencia emocional se traduce en acción. Son las destrezas que permiten comunicarse eficazmente, resolver conflictos, negociar acuerdos y construir relaciones duraderas. En el liderazgo moderno, las habilidades sociales son el cemento que mantiene unido al equipo. Un líder con buenas habilidades sociales no solo da órdenes, sino que inspira colaboración, sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. Es asertivo sin ser agresivo y sabe transformar los desacuerdos en aprendizajes. En una empresa manufacturera en Escobedo, por ejemplo, el simple hábito de abrir las reuniones con una ronda de agradecimientos y reconocimientos cambia el ambiente de trabajo por completo. Estas habilidades sociales también implican saber manejar conversaciones difíciles, que un líder emocionalmente inteligente no va de los temas incómodos, los aborda con tacto, sabe que los conflictos no resueltos se pudren dentro del equipo y contaminan el clima laboral. Prefiere enfrentar, dialogar y resolver. En resumen, los cuatro pilares de autoconocimiento, autocontrol, empatía y habilidades no son solo cualidades personales, son competencias estratégicas. Cada uno fortalece la otra. Un líder que se conoce, se controla. Quien se controla puede ser empático y quien es empático puede comunicarse con eficacia. Importancia en el sector productivo de Nuevo León. Aquí es donde la teoría se convierte en práctica en el sector productivo de Nuevo León. Hablar de inteligencia emocional no es solo un discurso bonito, es hablar de dinero, eficiencia y sostenibilidad organizacional. Las empresas que desarrollan líderes emocionalmente inteligentes tienen mejores resultados económicos y humanos. Los datos son contundentes. Los líderes con alta inteligencia emocional logran un 20% más de productividad, un 85% más de mejora en el clima laboral y hasta tres veces más retención de personal. Estos números no salieron de una encuesta de oficina, provienen de investigadores aplicados
en empresas mexicanas de manufactura, tecnología y retail. ¿Por qué ocurre esto? Porque un líder emocionalmente equilibrado reduce el desperdicio emocional dentro del equipo. En lugar de gastar energía en discusiones, quejas o conflictos, la canaliza hacia la cooperación, la creatividad y la solución donde hay inteligencia emocional, hay enfoque. Pensemos en el entorno regiomontano. Nuevo León es una de las regiones industriales más productivas del país. Sin embargo, esa productividad viene acompañada de presión, metas agresivas y una cultura de exigencia constante. Si los líderes no desarrollan madurez emocional, el costo humano es altísimo. Rotación, estrés y desmotivación. Aquí entra la inteligencia emocional como factor de equilibrio. No elimina la presión, pero la gestiona. Los líderes emocionalmente inteligentes saben que su estado emocional influye en cascada sobre su equipo. Sin ellos están tensos, el equipo se contagia. Si están calmados, transmiten confianza. En el ámbito industrial, esa diferencia puede determinar si una línea de producción funciona de forma eficiente o se paraliza por falta de coordinación. Por eso muchas empresas en Monterrey están incorporando programas de formación emocional en sus mandos, medios y gerenciales. El caso de Walmart México, presentado en el ESG Forum del 2025, es un ejemplo perfecto en plena crisis organizacional. Con tensiones entre áreas de logística y venta, la empresa implementó un plan de gestión emocional directiva. En lugar de aumentar los controles o las auditorías, invirtieron en talleres de comunicación empática, manejo de estrés y liderazgo consciente. Por eso, cuando escuches a alguien decir que las emociones no tienen lugar en el trabajo, recuerda que las emociones están ahí, queramos o no. Lo que diferencia es un buen líder es saber qué hacer con ellas. Impacto en la gestión del talento humano. Cuando un líder desarrolla inteligencia emocional, transforma completamente la forma en que se gestiona el talento humano. Ya no se trata solo de medir rendimiento o asistencia, sino de entender qué mueve a las personas, la gestión emocional que convierte al capital humano en una verdadera ventaja competitiva. Los líderes emocionalmente inteligentes crean entornos donde el compromiso nace de la confianza en lugar de dirigir por miedo, dirigen por inspiración. Sus equipos trabajan con más motivación porque si sienten que son escuchados, respetados y valorados. En México eso tiene un impacto directo en la productividad. Un empleado motivado rinde hasta un 40% más que un emocionalmente agotado. Uno de los beneficios más notables es la reducción de conflictos. Los líderes que saben comunicarse con empatía detectan tensiones antes de que escalen. En lugar de reprimir emociones, los canalizan hacia el diálogo y la solución. Esto crea ambientes psicológicamente seguros, donde las personas pueden expresar ideas sin miedo. Por ejemplo, una empresa de logística en Monterrey redujo su rotación de supervisores en un 28% después de implementar talleres de inteligencia emocional. Los líderes aprendieron a reconocer logros, a dar retroalimentación constructiva y a mantener un clima de respeto mutuo. Otro impacto positivo es la motivación sostenida, las emociones positivas como el reconocimiento, el sentido de propósito y la confianza activan la creatividad y el rendimiento. Los líderes que dominan esta área saben celebrar los logros, incluso los pequeños, porque entienden que la motivación es un ciclo que alimenta cada día. Casos prácticos en México y en Nuevo León. Hablemos ahora de cómo todo esto se ve en la práctica. En 2025, la publicación académica de Longdom presentó un estudio donde empresas mexicanas que integraron programas de inteligencia emocional aumentó general del 27% en desempeño laboral y una clara relación entre el liderazgo emocional y la satisfacción de los empleados.
Pero nada ilustra mejor esto que los casos concretos. El primero que el de Mariana, gerente de ventas en Monterrey. Durante una crisis operativa, su equipo estaba al borde del colapso por un problema de logística. Mariana decidió aplicar técnicas de inteligencia emocional, escucha activa, manejo del estrés y comunicación transparente en lugar de culpar en lugar de exigir sin sentido, explicó y acompañó. En solo 3 semanas su equipo aumentó su rendimiento en un 36% y recuperó la confianza perdida. Ese es el poder de la gestión emocional. No cambia las circunstancias, cambia la energía con la que se enfrentan. Estrategias para desarrollar inteligencia emocional en líderes. Capacitación continua, programas estructurados en autociencia, regulación emocional y reconocimiento de patrones emocionales propios. Comunicación abierta, fomentar espacios seguros donde equipos practiquen empatía, escucha activa y expresión emocional constructiva. Pausas reflexivas, implementar momentos de reflexión consciente antes de decisiones críticas para evaluar un impacto emocional. Y el coaching ejecutivo, promover feedback emocional bidireccional y programas de mentoría que fortalezcan competencias emocionales. Y bueno, llegamos a la diapositiva de conclusiones y reflexiones. Llegamos al cierre y quiero que se queden con una idea central, que la inteligencia emocional es el alma del liderazgo moderno. No basta con saber dirigir procesos o cumplir metas. Hay que saber inspirar, comprender y sostener a las personas que hacen posible los resultados. En México y en Nuevo León, donde la industria y la presión laboral son intensas, los líderes que combinan firmeza con empatía están logrando algo extraordinario. Productividad con bienestar, sus equipos son más resilientes, colaborativos y comprometidos. Ser un líder emocionalmente inteligente no significa ser blando, significa ser sabio, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo exigir y cuándo acompañar. Es entender que detrás de cada número hay una persona y detrás de cada persona hay una emoción que se puede impulsar o detenerla. Las empresas que invierten en el desarrollo emocional de sus líderes están construyendo el futuro porque la inteligencia emocional no solo mejora el rendimiento, fortalece la cultura, reduce el estrés y humaniza la productividad. Y para cerrar, liderar con inteligencia emocional no es controlar emociones, sino usarlas con propósito para transformar a las personas y construir organizaciones más humanas. Así que el reto es claro, liderar con mente estratégica y corazón consciente. Ese equilibrio, razón y emoción es el verdadero sello de los grandes líderes del siglo XXI. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Yo no, maestro. Ok, bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma y sin ningún problema. Y sin más, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, maestro. Gracias.